Me llamo Ramona Ochoa, tengo 78 años y vivo sola en la casa que construimos con mis propias manos allá por el año 75, cuando mi marido y yo decidimos dejar el bullicio de la capital y mudarnos a un rincón más tranquilo, donde el aire oliera a tahá, tierra mojada y los perros aún pudieran ladrar sin molestar a los vecinos. En ese entonces yo tenía apenas 27 y él 31. Fue un amor sereno, de esos que no necesitan palabras grandilocuentes ni promesas eternas, porque se demuestran en cada desayuno servido con esmero, en cada madrugada de enfermedad compartida, en cada silencio que no incomoda. La casa, esa que hoy se desmorona lentamente con cada estación que pasa, fue levantada con esfuerzo, con las manos llenas de polvo y la espalda dolorida, pero con el corazón henchido de ilusión. Allí criamos a nuestros hijos, León y Carolina, entre paredes llenas de fotos, muebles heredados y una cocina que olía a ajo y a cebolla frita cada domingo. Durante más de 40 años trabajé como partera en este pueblo. Conocí los cuerpos de las mujeres como si fueran libros abiertos, testigos de la vida, del dolor, del milagro. No hubo noche que no saliera corriendo bajo la lluvia, o con la linterna en mano, cuando el teléfono sonaba y una voz temblorosa me decía: «Ya vienen las contracciones, doña Ramona». No había ambulancia que llegara más rápido que yo. Era otra época. No había planes de salud ni partos programados. Había mujeres valientes y manos firmes. Vi nacer a más de la mitad del pueblo, y en cada nacimiento sentía que el mundo aún podía renovarse. Algunas de esas criaturas ahora me saludan con la cabeza desde sus camionetas. Otras me traen pan o me ayudan con la bombona de gas. Pero la mayoría ya no me ve. No por maldad, sino porque envejecer en silencio es convertirse poco a poco en parte del mobiliario del mundo. Una sombra más en el banco de la plaza, después de que mi esposo, Celso, falleciera en una mañana tibia de marzo. Le falló el corazón mientras regaba las plantas, sin aviso, sin despedida. Supe que me quedaba una sola misión: cuidar a nuestros hijos como él lo habría hecho, y un poco más. Y lo hice. Me tragué el llanto y abrí una cuenta de ahorros para cada uno. Vendí unas tierras que me había dejado mi padre para que León pudiera estudiar Derecho en la capital. Y cuando Carolina decidió quedarse en el pueblo y estudiar enfermería, le acondicioné el altillo para que pudiera tener su espacio y estudiar en paz. Nunca les pedí nada. Nunca esperé retribuciones. Pensé, como tantas mujeres de mi generación, que el amor verdadero no se mide en lo que uno recibe, sino en lo que uno entrega sin hacer preguntas. El problema fue que esa entrega no tuvo límites. Nunca aprendí a ponerlos. Y cuando una madre no pone límites, corre el riesgo de volverse invisible. Así me volví yo. Una figura en la periferia, una presencia funcional, útil, callada. Con León siempre hubo respeto. No cariño desbordado, pero sí una complicidad silenciosa. Nos bastaba una mirada para entendernos. Cuando enviudé, él venía cada domingo a comer conmigo, con su esposa y sus hijas. Hablábamos poco, pero había ternura. Y eso me bastaba. Pero con Carolina fue distinto desde siempre. Era una niña tempestuosa, llena de preguntas, con el corazón en ebullición. Siempre quiso más. Más independencia, más reconocimiento, más espacio. Y yo, tal vez por culpa o por miedo a perderla, siempre se lo di. Le di tanto que terminé perdiéndola igual. El último año que vivimos bajo el mismo techo, apenas me dirigía la palabra.
A veces la escuchaba murmurar en el teléfono cosas que no entendía del todo. Luego se fue, sin despedirse realmente. Dijo que tenía una oportunidad en otra ciudad, que la vida en este pueblo era demasiado chica para ella, que necesitaba respirar otro aire. Y yo, otra vez, no le puse límites. Le di dinero, le preparé tamales para el viaje, le tejí una bufanda con su color favorito. Nunca la usó. Durante años no supe nada de ella. A veces me llegaban postales de lugares lejanos, sin firma, o llamadas breves en Navidad, donde la voz sonaba apurada, como si no quisiera quedarse mucho rato al otro lado de la línea. Luego vinieron los rumores, que se había casado, que tenía un buen puesto en una clínica privada, que vivía en una casa moderna con jardín y rejas eléctricas. Nunca me lo contó. Todo lo supe por terceros, entre café y chismes de vecinas. Nunca me pidió que fuera a visitarla. Nunca vino por mi cumpleaños. Pero eso sí, cada vez que hubo una emergencia, ahí estuve yo. Cuando tuvo una operación menor, mandé dinero. Cuando se le enfermó el perro, pagué el veterinario. Y cuando supe que esperaba un hijo, mandé ropita tejida y una cuna restaurada. No recibí respuesta. Aún así, no me quejo. O no me quejaba. Porque hasta hace poco creía que el amor lo justificaba todo, que hay que seguir sembrando, aunque uno no coseche. Pero la vejez es una tierra distinta. En ella las certezas empiezan a deshacerse como migas de pan. Uno se despierta una mañana y se da cuenta de que lo que parecía un acto de amor fue, tal vez, una renuncia imperdonable a una misma. Uno empieza a repasar su vida como quien revisa una lista de compras olvidada en el fondo del bolso. Cosas que se debieron haber dicho, límites que se debieron haber puesto, verdades que se debieron haber gritado. Y yo tengo muchas de esas verdades encerradas en un sobre. Ese sobre lleva guardado en mi cómoda más de 20 años, sellado, intacto. Es mi única herencia real. No son joyas ni tierras ni cuentas bancarias. Es algo más denso, más ineludible. Es una historia completa, escrita con tinta negra y rabia contenida. Algo que me juré no abrir jamás, a menos que me obligaran, a menos que me empujaran de rodillas. Y ahora, mientras escucho que Carolina ha organizado una reunión para cerrar heridas y que León estará presente también, algo en mi pecho me dice que ha llegado la hora. Que ese sobre dejará de ser un secreto y se convertirá en una puerta. No sé si hacia la redención o hacia la ruptura total. Pero lo que sí sé, lo único que tengo claro después de tantos años de silencios inútiles, es que esta vez no me arrodillaré. El domingo amaneció con un sol tibio, de esos que engañan con su luz amable, pero traen consigo un aire cortante que se cuela entre los huesos. Me desperté más temprano de lo habitual, no por nerviosismo, sino por ese presentimiento indefinido que tienen las mujeres viejas cuando algo se avecina. Preparé café con canela, el mismo que hacía cuando León era niño y se levantaba con el cabello revuelto pidiendo pan tostado. Me senté frente a la ventana, observando cómo los pájaros del jardín picoteaban los restos de fruta que había dejado la tarde anterior. Aún no florecían los lirios que Celso tanto cuidaba, pero ya se insinuaban entre las piedras, tercos como yo. La llamada había llegado el jueves anterior. Era León. Su voz, como siempre, templada, con ese tono neutro que usa cuando necesita convencerme de algo sin mostrarlo. Me dijo que Carolina quería invitarme a una reunión familiar. Nada específico, solo una comida en su casa, en la ciudad. Una oportunidad, según él,
para reencontrarnos, hablar, cerrar ciclos. Usó palabras que suenan bien en papel pero pesan poco en la boca. Yo no pregunté detalles. No quise, en parte porque no quería mostrar que estaba herida, y en parte porque ya sabía. Las madres sabemos. Sabemos cuando un hijo viene con la voz prestada, cuando dice lo que otro le dicta, cuando actúa como puente entre un abismo y un muro. Aún así, acepté. Le dije que sí, que haría el viaje. Colgué el teléfono con el corazón encogido, y esa noche abrí la cómoda. Saqué el sobre y lo coloqué en la mesa de la cocina, como quien pone una carta de despedida en la repisa antes de salir por última vez. Carolina vivía en una urbanización cerrada, de esas con vigilancia, calles pulidas y jardines perfectos, donde cada casa parece una copia sin alma de la otra. Tomé el autobús de las 10 y llegué cerca del mediodía, con el sobre guardado en el bolso, bien abajo, junto al pañuelo bordado que me regaló mi madre. Al llegar, la reja se abrió con un código que me dictó León por teléfono. El vigilante apenas me miró. Caminé hasta la casa de fachada blanca, con columnas falsas y una fuente que parecía decorativa más que útil. Antes de tocar el timbre, respiré hondo. Me arreglé el cabello con la palma. Me alisé la blusa y me preparé para lo desconocido. Me abrió una mujer que no conocía, con uniforme beige y expresión vacía. Una empleada, probablemente. Me guió sin decir palabra hasta el interior de la casa. Todo olía a desinfectante caro y flores artificiales. No había rastro de infancia, ni de libros, ni de fotografías familiares. Solo paredes grises, muebles de catálogo y pantallas enormes que parecían decorados más que objetos útiles. En el comedor, una mesa larga esperaba, cubierta con mantelería blanca y cubiertos que relucían. Había copas dispuestas con precisión quirúrgica, y al fondo, una cafetera importada exhalaba vapor como una locomotora muda. León me saludó con un beso corto. Su camisa estaba planchada al milímetro, y sus zapatos brillaban como si no los hubiera pisado el polvo jamás. Me tomó de la mano un instante y me dijo: «Gracias por venir, mamá». Lo miré a los ojos, pero no vi nada claro. Carolina apareció entonces, bajando la escalera como si descendiera de un altar invisible. Llevaba un vestido beige sin mangas, el cabello recogido en una coleta que le tensaba las facciones. Me dio 2 besos fríos en las mejillas y dijo, con una sonrisa tan ensayada que dolía: «Qué gusto verte, mamá. Hoy es un día importante». No entendí qué era lo importante hasta que me invitaron a sentarme en una de las sillas dispuestas al borde de la mesa. No en la cabecera, ni cerca del centro. A un costado. Lejano. Como si ya no fuera parte del núcleo. Había más gente de la que esperaba. Un par de hombres trajeados, uno con un maletín, otro con cara de abogado. Una mujer joven con una tablet. 2 adolescentes que no reconocí. Una pareja mayor, quizás suegros de Carolina. Todos parecían saber a qué habían venido. Todos menos yo. Carolina tomó la palabra. Dijo que quería cerrar un ciclo, sanar viejas heridas, avanzar como familia. Lo dijo como si leyera un discurso preparado. Luego miró directamente hacia mí y soltó, con esa serenidad que solo tienen los que han ensayado su frialdad: «Pero para eso, mamá, necesitamos que reconozcas tu parte, que pidas perdón por lo que hiciste». La sala quedó en silencio. El aire se volvió espeso. León bajó la vista, sin atreverse a intervenir. Nadie explicó a qué se referían. Nadie dijo qué era eso tan atroz que merecía disculpas públicas. Carolina cruzó las piernas con elegancia y añadió:
esta vez con tono más firme. No podemos seguir cargando con un pasado lleno de secretos y culpas. Por eso, mamá, te pedimos que te arrodilles y pidas perdón. Aquí. Ahora. No supe si lo escuché bien. Arrodillarme. En público. A mi edad. En medio de una sala que no era mía, entre personas que no me conocían, sin saber siquiera por qué me estaban juzgando, sentí un calor que me subía desde el pecho hasta las mejillas. No era vergüenza. Era ira. Era una incredulidad tan pura que se parecía a la calma. Me incorporé lentamente. Sentí mis rodillas crujir, pero no de sumisión, sino de tiempo. Miré a Carolina, que mantenía la postura rígida, como quien ejecuta una orden largamente planeada. Miré a León, que no me sostuvo la mirada. Miré a los demás, esperando quizás un gesto de humanidad, una palabra que pusiera fin al absurdo. No llegó. Entonces abrí el bolso con lentitud. Saqué el sobre. Lo coloqué sobre la mesa, justo frente a Carolina. Y dije sin levantar la voz: «Lean esto cuando me haya ido». Nadie se movió. Nadie habló. Recogí mi bolso, tomé mi abrigo y me dirigí hacia la puerta. Al pasar junto al hombre del maletín, noté cómo su mano temblaba ligeramente. La joven de la tablet me observaba con una mezcla de morbo y respeto. Yo solo sentía una claridad que hacía años no me habitaba. Una fuerza antigua. Una especie de justicia que no se grita, pero se impone. Crucé el umbral sin mirar atrás. Afuera, el cielo se había nublado. La fuente seguía funcionando, indiferente. Caminé con paso firme hasta la parada del autobús. No sentí frío, no sentí rabia. Sentí algo parecido a la paz, porque ese sobre, ese pequeño rectángulo de papel amarillo sellado con cinta, tenía dentro una historia que llevaba 2 décadas supurando bajo mi piel. Y ahora, por fin, estaba donde debía estar. No sé qué hicieron después. No sé si lo abrieron enseguida o esperaron. No me importa. Lo que sé es que ese acto, poner el sobre la mesa y marcharme, fue el primer paso que di hacia mí misma en muchos años. No fue valentía. Fue cansancio. Fue dignidad. Fue el final de una espera inútil. El fin del tiempo, de las explicaciones unilaterales, del sacrificio sin reciprocidad, del amor convertido en cadena. Carolina quería una madre de rodillas. Lo que recibió fue una mujer de pie, con la verdad entre las manos. Volví a casa antes de que cayera la tarde. El cielo tenía ese tono azul cetrino que anuncia el descenso del sol, como un telón sobre el escenario. Los árboles de la calle parecían más altos, más callados. El autobús se movía lento, como si el mundo hubiera decidido amoldarse al paso de una mujer que ya no corría detrás de nada. Me senté en la segunda fila, como siempre, y mantuve el bolso sobre las piernas. Todavía sentía el roce del sobre en los dedos, como si siguiera ahí, como si ese rectángulo de papel sellado hubiera dejado una huella invisible en mi piel. No lloré, no maldije. No pensé en la escena que había dejado atrás. Pensé en la cocina de mi casa, en la tetera silbando, en las plantas del jardín que necesitaban agua. Pensé en cosas pequeñas, concretas, que me devolvieran al mundo, porque había algo irreal en todo lo vivido, algo teatral, como si me hubieran colocado en una obra que no era la mía, donde otros decían líneas ensayadas y yo era la única que hablaba en voz humana. Al llegar a casa, abrí la puerta con calma, sin prender la luz. El silencio me recibió como una vieja amiga.
Dejé el bolso sobre la mesa. Me quité los zapatos, me puse las pantuflas de felpa y fui hasta la cocina. El agua estaba fría, así que prendí la hornalla y puse a calentar un poco para el té. En ese momento me di cuenta de que no tenía hambre, solo sed. Sed de algo más profundo que el líquido. Tal vez de sentido. Tal vez de comprensión. Me senté en la mecedora del comedor y observé las sombras alargadas que proyectaban las sillas. Había algo familiar en esa quietud. Una especie de tregua. La casa, aunque vieja, aunque descascarada en los bordes, seguía siendo mía. Ese era mi reino, mi territorio. Allí nadie me pedía que me arrodillara. El teléfono no tardó en sonar. Primero fue León. No atendí. Luego Carolina. Tampoco. Luego un número desconocido. Después el mismo número insistió. No contesté. Apagué el aparato y lo metí en el cajón del aparador, junto a unas estampitas de la Virgen del Carmen y unas fotografías dobladas que ya no tenía fuerzas de mirar. No tenía nada que decir. Ya había dicho suficiente con ese sobre. Quienes lo leyeran entenderían. ¿O no? Ya no me correspondía a mí darles el mapa. Les había entregado la brújula. Ahora les tocaba a ellos orientarse. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años. No fue un sueño profundo, pero sí tranquilo. Me desperté solo una vez, al escuchar a un perro ladrar en la calle. Pensé que Celso solía levantarse cada vez que un perro ladraba, por si alguien merodeaba el jardín, y que yo le decía que se quedara en cama, que nadie iba a meterse en la casa de dos viejos sin nada que robar. Me reí en silencio y me volví a dormir. A la mañana siguiente me senté a desayunar frente a la ventana. Había pan duro y un poco de mermelada. Me lo comí igual. El café estaba algo amargo, pero no importaba. Lo que sí importaba era esa calma. Era como si al entregar el sobre hubiera entregado también un peso invisible que me encorvaba desde hacía décadas. Durante años había vivido con el miedo de lo que pasaría si la verdad salía a la luz. Y ahora, al haberla liberado, me sentía más liviana. No libre, pero sí más cerca de la honestidad. Y eso era suficiente. Al mediodía un auto se estacionó frente a la casa. Reconocí el sonido del motor antes de ver el vehículo. Era el coche de León. No me moví. Dejé que bajara, que golpeara la puerta con esos toquecitos cortos que usaba desde niño. 3 golpes. Pausa. Un último golpe. No abrí. Lo escuché suspirar del otro lado. Lo imaginé apoyando la frente en la madera, como solía hacer de pequeño cuando le negaba un permiso. Esperó unos minutos y luego se fue. No enojado, sino triste. Lo supe por la forma en que cerró la puerta del auto, con ese cuidado que tienen los hijos cuando aún conservan la esperanza de que su madre los perdone. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en los que la casa recobró sus rutinas. El silbido del viento entre las tejas, el crujido de la madera por la noche, el zumbido de las abejas en el jardín trasero. En esos días lavé ropa, acomodé libros, limpié el polvo del aparador donde aún reposaba la fotografía de mi boda, con Celso mirándome desde el pasado con esa expresión entre orgullosa y enamorada. A veces le hablaba en voz baja. Le decía que finalmente lo había hecho, que había cumplido con esa promesa que me hice la noche en que Carolina, con 18 años, entró temblando a casa para contarme lo que había hecho. Esa historia, la del sobre, no era una anécdota ni una rencilla familiar. Era un secreto que había moldeado la vida de todos sin que lo supieran.
Carolina había incendiado, con plena conciencia, el consultorio donde yo atendía. Lo hizo por enojo, por celos, por un impulso oscuro que nunca quiso nombrar. Aquella noche, después de una discusión en la que la confronté por un robo menor en casa, unas joyas que desaparecieron misteriosamente y que luego descubrí empeñadas por ella, salió gritando y desapareció. Horas más tarde, me llamaron los vecinos. El consultorio ardía. Las llamas eran altas, feroces. Los bomberos llegaron tarde. Todo se perdió. Instrumentos, documentos, fotografías, historias clínicas. Todo. La policía habló de un cortocircuito. Nadie sospechó. Yo tampoco hablé. 2 días después, Carolina regresó, demacrada, con ojeras y el cabello sucio. Se arrodilló frente a mí. Sí, se arrodilló. Y lloró como nunca antes. Me dijo que lo había hecho, que fue sin querer, pero con rabia, que quería que yo sufriera, que no soportaba que tuviera más tiempo para mis pacientes que para ella. No la denuncié, no la eché. La abracé, limpié sus lágrimas. Le pedí que nunca más hablara de ello. Le dije que lo olvidaríamos. Pagué la reconstrucción del lugar con mis ahorros. Vendí un terreno. Mintiendo, repetí la versión del cortocircuito. Y desde entonces, el silencio creció como una telaraña. Ella no volvió a ser la misma. Se volvió distante, hostil, y yo, sin darme cuenta, la dejé construir su propia versión de los hechos. Le permití vivir como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de mí, el sobre crecía. Porque lo escribí yo misma, días después. Un relato minucioso de los hechos, una confesión privada. Una prueba. No para castigarla, sino para dejar constancia. Para que algún día, si me pasaba algo, alguien supiera. Ese algún día había llegado. El 4.º día recibí una carta. No un mensaje de texto, ni un correo. Una carta escrita a mano, con sobre perfumado y caligrafía impecable. Era de Carolina. Me llamaba mamá en la primera línea. Me pedía perdón. No por el acto cometido años atrás, sino por haberme incomodado el otro día. Decía que todo había sido malinterpretado, que lo de arrodillarme era solo una metáfora, una forma de representar la necesidad de reconciliación. Mentía, torcía las palabras. Jugaba a disfrazar su necesidad de control bajo ropajes de buena voluntad. Decía también que el sobre había generado una crisis innecesaria, que los abogados habían recomendado hacer silencio. Pero que por encima de todo, me seguía queriendo. Esa última frase me hizo reír. No con burla, sino con tristeza. Porque entendí que Carolina no sabía amar. No de la forma en que yo amaba. Su amor era cálculo, apariencia, comodidad. Y yo había sido cómplice de esa deformación. La había criado sin límites. La había cubierto de protección incluso cuando debí mostrarle el límite del daño. Y ahora, la criatura que crié pedía que me arrodillara por haberla protegido demasiado. Era absurdo, trágico, real. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada instante de nuestras vidas juntas. Desde su nacimiento en casa, entre mis propias manos, hasta esa escena grotesca en el comedor de su casa de revista. Recordé sus primeros pasos, su primer diente, su llanto la noche que su padre murió.
Recordé cómo me aferraba a mi delantal cuando tenía fiebre, cómo se escondía detrás de mí cuando tenía miedo. Y sentí una compasión inmensa. No por ella, por mí, por la mujer que fui, por la que se tragó el dolor y el miedo y la vergüenza con tal de que su hija no cayera, por la que se convirtió en sombra para que su hija brillara, por la que ahora, vieja y sola, tenía que reconstruirse desde la ruina de lo que fue un amor desbordado y ciego. Al día siguiente, fui al banco. Cancelé una cuenta que mantenía a nombre de Carolina, una que usaba para cubrirle ciertos gastos. Luego fui al estudio del abogado y actualicé mi testamento. Dejé todo a León y a mi nieta mayor, hija de él, que cada verano me escribe cartas con dibujos de mariposas. Carolina no quedó fuera por rencor. Quedó fuera por verdad, porque a veces amar también es soltar. Y soltar, para nosotras las mujeres viejas, es el acto más valiente que queda cuando ya no nos queda fuerza para luchar con gritos. Cuando regresé a casa esa tarde, el cielo comenzaba a nublarse. Una tormenta se acercaba. Cerré las ventanas, preparé sopa y me senté a escribir estas memorias. Porque sé que habrá más llamadas, más cartas, más intentos de manipulación. Pero ya no habrá más silencios. Ya no habrá más sobrecerrado, porque la historia fue contada. Y eso, para mí, es el principio del final de esta larga cadena. Cuando una ha pasado la vida entera poniendo a otros por delante, llega un momento, a menudo silencioso y sin fanfarria, en el que algo cambia. No es una explosión ni un llanto desgarrado. Es una certeza muda, como la última hoja que cae de un árbol antes del invierno. No se escucha, pero se siente. Y esa certeza se instala con una firmeza que ninguna súplica puede arrancar. Yo llegué a ese momento una tarde cualquiera, mientras regaba los geranios del porche y el cielo amenazaba con romperse en agua. El aire estaba cargado de humedad. Los pájaros habían callado. Y en ese silencio previo a la tormenta me detuve, con la manguera en mano, y comprendí que ya no sentía culpa, que el miedo a ser juzgada por mi hija, por sus abogados, por quienes solo conocían una versión de los hechos, se había desvanecido, y que lo que quedaba ahora era solo una profunda necesidad de preservar mi dignidad, de abrazar lo poco que quedaba de mi identidad. Esa que había sido erosionada durante años por la obediencia disfrazada de amor. Esa mañana había recibido un nuevo mensaje de Carolina, uno distinto a los anteriores. En vez de reproches o explicaciones, era una grabación de voz. Breve, de tono suave, casi meloso. En ella me decía que entendía el dolor de una madre mayor, que a veces los años nublan la memoria, que quizás no recordaba bien los hechos, que había hablado con una psicóloga especialista en traumas familiares que sugería que yo estaba proyectando viejas heridas. Escuché el mensaje 3 veces. No porque dudara, sino porque algo en la voz de mi hija me provocaba una mezcla de tristeza y repulsión. Esa dulzura fingida, esa condescendencia tan cuidadosamente medida. Era como si hablara no con su madre, sino con una paciente desahuciada. Lo que Carolina no sabía, o quizás no le convenía aceptar, es que mi memoria estaba intacta, que cada palabra, cada gesto, cada noche de vigilia, cada elección que hice para protegerla, estaban grabados con fuego en mi conciencia. No eran delirios ni fabulaciones. Eran la materia de mi vida. Después del almuerzo, decidí llamar a Elvira, mi comadre, mi amiga de toda la vida, la única que había estado conmigo la noche del incendio,
y que, aunque nunca supo todos los detalles, había intuido desde el primer momento que algo más se escondía detrás del silencio. Le pedí que viniera a casa. Trajo pan dulce y un termo con café caliente. Nos sentamos en la galería y mientras la lluvia comenzaba a salpicar el techo de chapa, le conté todo. Desde el incendio hasta el sobre, desde la escena del comedor hasta la carta perfumada. Elvira escuchó sin interrumpirme, con esa atención paciente que solo las amigas viejas pueden brindar. Al final, se quedó en silencio un rato. Me tomó la mano y dijo: «Ya era hora, Mona. Ya era hora de que hablaras». Llamarme Mona, como lo hacía cuando teníamos 20 años, fue su forma de recordarme que debajo de todo seguía siendo yo. No la madre vencida, ni la mujer arrodillada ante las exigencias del afecto condicional, sino esa joven testaruda que una vez cruzó el país con una maleta de cartón y el corazón lleno de fuego. Después de su visita, me senté a escribir. No cartas ni testamentos. Escribí para mí. Tomé una libreta que tenía guardada desde hacía años, una de tapas duras, de color mostaza, y comencé a llenar sus páginas con recuerdos. No para publicarlos, ni para que los leyera nadie. Era un ejercicio de recuperación, de memoria, de volver a poner en orden mi historia, con mis palabras, sin la versión maquillada que otros querían imponer. Recordé la infancia de Carolina, sus ataques de rabia, sus súbitos afectos. Recordé cómo solía decir que me odiaba cuando no le permitía salir con ciertas amistades, y cómo a la hora cenar apoyaba la cabeza en mi regazo, pidiéndome que le cantara bajito. Recordé la noche en que me confesó que había robado una pulsera en casa de una compañera de escuela, y cómo fui yo quien la devolvió sin que nadie supiera. Recordé cómo me abrazó llorando cuando murió su perro, y cómo se negó al acompañarme al hospital cuando Celso enfermó por última vez. Había luz y sombra en esa niña. Siempre la hubo. Pero yo elegí mirar solo la luz. Elegí salvarla a ella en lugar de salvarnos a ambas. A la semana siguiente recibí una visita inesperada. No fue Carolina. Fue su esposo. Un hombre alto, de manos grandes, que siempre me pareció más actor que médico. Llegó sin previo aviso, con un maletín en la mano y una sonrisa torpe. Dijo que solo quería conversar, que lo que había pasado había sido un malentendido, que él no estaba de acuerdo con la forma en que Carolina me había tratado, pero que ella estaba muy afectada emocionalmente. Usó palabras como dinámica familiar y ruptura de confianza, como si todo pudiera explicarse con términos técnicos. Lo escuché con atención, sin interrumpirlo. Me dijo que el sobre había alterado profundamente el equilibrio emocional de la familia y que había causado graves consecuencias legales. Hablaba como si yo fuera una acusada, como si el problema fuera haber hablado, no lo que se había hecho. Cuando terminó su monólogo, me pidió que hiciera una declaración pública retractándome. Que dijera que el contenido del sobre había sido producto de confusión senil o exageración emocional. Lo miré largo rato. No con rabia, sino con lástima. Le ofrecí un vaso de agua. Le dije que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Que no retiraría una sola palabra. Que si ellos creían que eso dañaba su imagen, tal vez era hora de revisar esa imagen, no la verdad. Se fue sin terminar el agua. Se fue más pálido de lo que llegó. Esa noche, mientras barría el pasillo, sentí algo nuevo. Una especie de gozo. No alegría, no alivio, no venganza. Gozo.
el gozo sereno de haber sido, por fin, fiel a mí misma. Me pregunté por qué me había tomado tantos años. ¿Por qué había tolerado tanto? ¿Por qué había permitido que se construyera sobre mi silencio una versión falsa de nuestra historia? Y supe la respuesta. Porque temía estar sola, porque pensaba que el amor se ganaba a costa de uno mismo, porque confundí devoción con entrega absoluta, porque, como tantas mujeres de mi generación, creí que sacrificarse era una forma de amor superior. Y ahora, por fin, entendía que ese sacrificio no era virtud, sino autotraición. La mañana siguiente la pasé organizando papeles. Rompí viejas facturas, doné ropa que ya no usaba, marqué con tinta azul los documentos que quería que encontraran si algo me pasaba. Hablé con mi abogado. Le pedí que redactara una carta para Carolina, una formal, sin adjetivos ni rencores. En ella le informaba que quedaba fuera de cualquier beneficio patrimonial, que su hijo, mi nieto, podía reclamar una parte si lo deseaba, pero que ella, por decisión consciente y documentada, no formaría parte de mi testamento. Le pedí que la enviara por correo certificado, no por email. Quería que tuviera que abrir un sobre, que leyera con los ojos lo que yo ya no diría con la boca. Después fui al jardín. Me senté entre las hortensias. El aire olía a tierra mojada y a hojas quemadas. Me quedé allí, en silencio, largo rato. Sentí que algo se alineaba, como si las piezas del rompecabezas por fin encajaran. Ya no esperaba reconciliación. Ya no anhelaba que me pidieran perdón. Lo que quería era vivir lo que me quedaba de vida en paz, sin mentiras, sin fingimientos. Tal vez no era mucho tiempo, pero era mío. Y eso, después de tantos años de vivir en función de otros, era un lujo inmenso. León me llamó al día siguiente. Esta vez sí contesté. Me habló con voz temblorosa. Me pidió verme. Me dijo que necesitaba decirme algo. Nos encontramos en la plaza, como cuando él era chico, y corría tras las palomas. Se sentó frente a mí, con una bolsa de facturas que había comprado en la panadería de siempre. Me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, te creo. Siempre te creí. Pero tenía miedo. Miedo de que todo se rompiera». Le tomé la mano. Le dije que el miedo es parte del amor, pero que no puede ser su motor. Me abrazó, y en ese abrazo supe que todo no estaba perdido, que había una semilla, que aunque una rama se haya torcido, otra puede crecer recta. Esa fue mi mitad, la mitad de esta historia. No su clímax, no su desenlace. Fue el punto en que la sombra dejó de tener poder sobre mí. El punto en que, sin alzar la voz, sin escribir discursos ni buscar justicia en tribunales, declaré mi propia soberanía. Fui mía, por fin. Y aunque el mundo alrededor siguiera igual, con sus hipocresías, sus reclamos, sus cartas perfumadas y sus grabaciones de voz, yo ya no era la misma. Era una mujer que había abierto su propio sobre y que, al hacerlo, había encontrado dentro no solo una verdad antigua, sino también una nueva forma de habitarse. Fue una llamada seca, sin saludo previo, sin titubeos, apenas una frase pronunciada con esa cadencia mordida que Carolina siempre usaba cuando sentía que perdía el control. «Mamá, tenemos que hablar». «Es urgente». La voz venía tensa, como si alguien la sujetara del cuello mientras hablaba. No pregunté por qué. Dije que sí, que la esperaba en casa, que viniera sola. Colgué sin esperar réplica, y sin saber aún por qué acepté,
Me levanté de la silla de mimbre donde tejía una bufanda para la hija de León y me fui a preparar la mesa de la cocina, esa de patas inestables que ha visto más verdades que cualquier juzgado de familia. Coloqué 2 tazas. No las buenas. Las de siempre. Las que huelen a los años vividos. Encendí la hornalla. El agua tardó en hervir. O tal vez fui yo quien comenzó a medir el tiempo en otra escala. Carolina llegó sin tocar la bocina, estacionando el auto con cuidado quirúrgico frente a la casa. Bajó vestida como siempre, sobria, impoluta, con una bufanda demasiado elegante para el clima templado. Entró sin llamar, como si aún tuviera las llaves del lugar, como si aún creyera que ese espacio le pertenecía. Pero no se sentó. Se quedó de pie, en medio de la cocina, como si las baldosas le quemaran los zapatos. Me pidió un vaso de agua. Le serví uno. No probó bocado. «Mamá», dijo evitando mi mirada, «necesitamos que retires el testamento. Lo que hiciste nos deja en una posición muy complicada». Dijo «nos», como si hablara en nombre de una empresa, no de una familia. Le pregunté si ese «nos» incluía a su esposo, a sus abogados, a sus cuentas conjuntas, a sus pretensiones. No respondió. Solo repitió que el testamento desencadenaba acciones legales y que si yo no lo corregía, tendría que asumir las consecuencias. Le pregunté si eso era una amenaza. Me miró por fin a los ojos. En ellos no vi furia, ni siquiera dolor. Vi miedo. Miedo real. Y entendí que el sobre había hecho algo más que revelar una verdad. Había cambiado el tablero de poder. Le dije que no cambiaría nada. Que todo estaba en orden. Que el testamento era legal, legítimo y reflejo de una decisión consciente. No grité. No lloré. Solo hablé con esa voz que me acompaña desde que aprendí a contener el parto sin levantar la voz. Carolina caminó hasta la puerta. Antes de salir, se volvió y dijo, casi en susurro, «No esperes que vuelva a llamarte». Y por primera vez sentí que no me dolía. Las siguientes semanas fueron una danza de movimientos silenciosos, pero violentos. Me llegaron notificaciones bancarias extrañas. Intentos de acceso a mis cuentas por parte de terceros. Llamadas del estudio de abogados donde había tramitado mi testamento informándome que habían recibido solicitudes inusuales para revisarlo. Fui personalmente a verificarlo todo. Cambié contraseñas, reforcé mi seguridad. Di instrucciones precisas para que ningún movimiento se realizara sin mi firma escrita. Volví a escribir una carta para dejar claro que cualquier intento de invalidar mi voluntad debería considerarse nulo. Todo en orden. Todo legal. Pero el aire comenzaba a oler a conflicto. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, sentí una presencia. Me volví y ahí estaba él, el esposo de Carolina. Solo, sin maletín, sin sonrisa, con el rostro pálido, los ojos hundidos. Me pidió hablar. Dije que no. Cerré la puerta. Lo vi quedarse ahí unos minutos, mirando la reja, como si esperara que se abriera por sí sola. Luego se fue. Después llegó la prensa. No los medios nacionales, claro, pero sí un blog de noticias locales. Uno de esos portales que disfrazan el chisme de investigación. Una nota hablaba de una mujer mayor que intenta desheredar a su familia por conflictos psicológicos no resueltos. No mencionaba nombres, pero estaba escrita con tinta demasiado personal.
Usaba frases que yo había dicho en mi carta privada. Sabía quién había sido. Me limité a imprimirla, archivarla y guardarla junto al sobre, como prueba. Porque si algo me enseñó la vida es que los actos más crueles no vienen envueltos en gritos, sino en palabras susurradas a terceros. Pocos días después, recibí un aviso del juzgado. Carolina había solicitado una evaluación médica para determinar mi capacidad cognitiva. Alegaba preocupación por mi estado emocional y por mis decisiones poco razonables respecto al patrimonio familiar. La frase me hizo reír. Patrimonio familiar, como si lo que yo había construido con Celso, lo que habíamos comprado con jornadas dobles y ropa remendada, lo que había ahorrado privándome de viajes y lujos, fuera un botín común, no el fruto de mi entrega. Consulté con mi abogado. Me recomendó someterme a una evaluación independiente antes de que el juez la ordenara. Accedí. Me entrevistaron 2 peritos. Les conté mi historia sin adornos. Me hicieron pruebas. Respondí con lucidez. Al finalizar, uno de ellos me dijo: «Usted tiene más memoria que cualquiera de nosotros». Sonreí. Mientras tanto, Carolina comenzó a contactar a mis conocidos. Intentó que algunos firmaran cartas asegurando que yo mostraba confusión. Nadie accedió. Mi vecina Beatriz, una mujer discreta y temerosa, vino a verme una noche y me contó entre lágrimas que Carolina había ofrecido dinero a cambio de una firma. No me sorprendió. Le agradecí su honestidad. Le ofrecí un café. Hablamos del clima, como si no hubiera un incendio acechando desde el borde de nuestras palabras. El día de la audiencia llegó. No fue un juicio. No aún. Fue una instancia preliminar para evaluar si correspondía declarar mi capacidad restringida. Fui con mi abogado. Entré al juzgado con la cabeza erguida, vestida con mi falda gris de siempre, y la blusa blanca que usaba para ocasiones importantes. Carolina estaba allí. No me saludó. Su abogado leyó un documento lleno de frases vacías, de supuestos, de insinuaciones. Yo solo respondí cuando me dieron la palabra. Dije que estaba lúcida, que sabía lo que hacía, que había decidido dejar fuera del testamento a una hija que había destruido parte de mi vida y pretendía seguir manipulándome. Lo dije sin temblor, sin lágrimas. El juez, un hombre joven, me miró con respeto. Al final dictaminó que no existían razones para intervenir en mis decisiones. Carolina salió antes de que terminara la sesión. No volvió la vista. Esa noche, León vino a verme. Trajo empanadas. Me ayudó a ordenar los papeles del juzgado. Me dijo que Carolina estaba desbordada, que la presión social, el escándalo, la imagen pública, todo se le había vuelto en contra. Me preguntó si podía quedarse a dormir. Le preparé la cama que fue suya. Al día siguiente, desayunamos juntos, no como madre e hijo, sino como 2 adultos que habían aprendido, a fuerza de dolor, a encontrarse de nuevo. Días después, recibí una carta. Esta vez no de Carolina, sino de su hijo. Mi nieto. Tenía 16 años. Me decía que no entendía todo, pero que quería conocer mi versión. Me pedía visitarme. Le respondí que sí, que mi casa siempre estaría abierta para quien viniera con el corazón limpio. Lo recibí una tarde. Le conté parte de la historia. Le hablé de su abuelo, de los años en que su madre era una niña alegre y compleja. No le mentí. No lo envenené. Solo conté lo que viví. Al irse, me abrazó con una ternura que me desarmó.
Así llegó el día en que me di cuenta de que la historia no tenía marcha atrás. Que la verdad, una vez dicha, se multiplica. Que ya no era solo mía. Que había pasado a otros y que esos otros harían con ella lo que necesitaran. Pero yo ya había hecho mi parte. La tormenta estaba en su punto más alto, pero dentro de mí el cielo se despejaba. Ya no tenía miedo, ni culpa, ni rabia. Solo una certeza. Había recuperado mi nombre, mi voz, mi espacio. Y aunque eso me costara el vínculo con una hija, me devolvía algo más valioso: el respeto por mí misma. Todo se precipitó en una semana sin calendario. Los días comenzaron a parecerse entre sí, como si la realidad se hubiese soltado de su curso normal y yo flotara en un río sin orillas. Las noticias llegaban desordenadas, a veces como cuchicheos de vecinas, otras como documentos con membrete oficial. León me llamó una tarde y me dijo con voz entrecortada que Carolina había presentado una demanda civil por difamación. No solo buscaba revertir el testamento, sino también obtener una compensación económica por los daños psicológicos causados por el contenido del sobre. El mismo sobre que durante años estuvo guardado, sellado, intocado. El mismo que solo salió de mi casa porque me lo pidieron arrodillada. Ahora era convertido en arma por la persona que lo había provocado. Era como si la realidad misma se doblara. Como si ya no se tratara de justicia ni de memoria, sino de supervivencia. Y aún así, no sentí temor. Sentí una claridad feroz, una lucidez que solo se alcanza cuando ya no queda nada más que perder. Carolina no venía sola. Su abogado era un hombre joven, agresivo, con esa energía rapaz que tienen los que aún no han sufrido una pérdida verdadera. La demanda estaba redactada con meticulosidad y cinismo. En ella se me acusaba de fabricar una narrativa incompatible con la estabilidad emocional del núcleo familiar, de exponer a terceros a una historia sin fundamento comprobable, de actuar bajo presuntos delirios seniles que deben ser analizados. Con urgencia. Todo era una parodia de lo vivido. Una tergiversación grotesca de lo íntimo. Mi abogado, don Rafael, un hombre mayor que conocía mi historia desde hacía décadas, me recomendó no responder aún. Me sugirió esperar, pero yo sabía que no podía seguir delegando mi voz. Ya no. No después de haber callado tanto. Así que escribí una declaración. No jurídica, no técnica. Una carta. Una sola página. En ella relaté el incendio, el arrepentimiento de Carolina, mi silencio de madre, la protección que ofrecí por amor, el peso de la complicidad que cargué durante años. No lo hice para convencer a un juez, sino para afirmar frente a mí misma que ya no habría más sombras. Entregué esa carta a Rafael y le pedí que la adjuntara a mi expediente como expresión personal. Si este proceso se convierte en un juicio sobre mi carácter, le dije, que al menos esté completo. Al mismo tiempo, la comunidad reaccionaba. La historia, aunque fragmentada, ya se había esparcido. Algunos me saludaban con un respeto nuevo. Otros evitaban mirarme. Hubo quien me dejó flores en la puerta. También recibí un sobre anónimo con insultos escritos a mano. Pero ninguna de esas reacciones me sorprendió. La verdad, una vez liberada, ya no se puede domesticar. Es un animal que camina por donde quiere. Carolina no volvió a pisar mi casa, pero envió a su esposo una vez más. Esta vez llegó con otro tono. Menos arrogante, más derrotado. Me dijo que el proceso judicial iba a ser largo, que quizás me desgastaría,
que lo mejor era acordar algo antes de que se me hiciera más grande. Le respondí que el fuego ya era lo bastante grande como para que no se notara la ceniza. Que yo ya había perdido lo más valioso que se puede perder: la imagen de mi hija como ser humano decente. Le ofrecí té. No lo aceptó. La fecha de la audiencia fue fijada. No era un juicio oral aún, sino una instancia de conciliación. Pero yo sabía que allí se jugaría algo más que lo legal. Se jugaría la última máscara. Rafael me preparó para las preguntas, para los posibles ataques. Me dijo que lo importante era no caer en provocaciones. Le agradecí su apoyo, pero en mi interior sentí algo distinto. No ira, ni deseo de revancha. Sentía una especie de tristeza serena, como la que embarga a los que entierran a un ser querido que ya había muerto tiempo antes. Porque lo que yo iba a hacer no era enfrentar a Carolina. Era despedirme, del todo, de ella. La sala de audiencias era pequeña, fría, con ese olor a humedad y papel viejo que tienen los edificios oficiales, donde todo parece oxidado. Me senté al lado de Rafael. Al frente, Carolina. Su rostro era una máscara perfecta, sin arrugas, sin expresión, sin alma. Cuando me vio, bajó la mirada. Su abogado tomó la palabra. Habló de salud mental, de desarraigo, de daño emocional. Habló de un injusto relato unipersonal que, según él, ponía en peligro la integridad de una profesional respetada. Luego me cedieron la palabra. Me levanté. No leí papeles. No miré a nadie, salvo al juez. Y dije: durante más de 40 años trabajé como partera. Ayudé a nacer a medio pueblo. Vi cuerpos abrirse en dos por la vida. Vi madres morir por sus hijos. Supe lo que es dar sin esperar. También supe lo que es perder sin que nadie lo note. Mi hija, que está aquí presente, cometió un acto grave cuando era joven. Un acto que destruyó mi trabajo, mi dignidad y parte de mi historia. Yo la perdoné. La protegí, pero ella no supo cargar con esa verdad. Y ahora, al verla liberada, me ataca como si fuera una enemiga. No quiero dinero. No quiero disculpas. Solo quiero que se acepte que mi historia también vale. Que no todo se borra con silencios. Que no todo se compra con firmas. Lo que viví existe. Lo que callé también. Y lo que ahora defiendo no es venganza. Es memoria. Hubo silencio. El juez, un hombre ya entrado en años, asintió lentamente. Dijo que no podía dictar sentencia aún, pero que era evidente que el conflicto excedía lo jurídico. Sugirió terapia familiar. Rafael rechazó la sugerencia con respeto. Yo solo pedí que quedara constancia de mi declaración, y entonces sucedió lo inesperado. Carolina habló. Se levantó con torpeza, sin la seguridad de siempre. Se quedó de pie, sin documentos, sin notas, y dijo: mi madre dice la verdad. El incendio sí ocurrió, y fui yo. Ella me protegió, y ahora supongo que no supe qué hacer con esa culpa. Nadie habló. Nadie aplaudió. El juez anotó algo. Rafael me tocó el brazo. Fue un gesto leve, de contención. Salimos sin intercambiar palabra. Afuera, León me esperaba. Me abrazó fuerte. Me dijo: ya está, mamá. Pero yo sabía que no, porque la verdad, aunque dicha, no sana todo. Algunas heridas no se cierran. Se aprende a vivir con ellas. Caminamos hacia el auto. Carolina se quedó atrás. No nos siguió. No nos llamó.
no pidió volver. Esa noche, al volver a casa, encendí la luz del cuarto de Celso. Me senté en su sillón. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y sentí algo que hacía años no sentía. Paz. No felicidad, no alivio. Paz. Porque el clímax no había sido la audiencia, ni la confesión, ni la legalidad del testamento. El clímax había sido recuperar mi voz en un mundo que me creía acabada. Y esa voz, aunque quebrada, era firme. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, como si el aire hubiese cambiado de densidad, como si el tiempo hubiera decidido pasar más lento para que yo pudiera observarlo. No hubo más llamadas de Carolina, ni correos, ni intermediarios con gestos diplomáticos. Nadie vino a tocar la puerta, y por primera vez en años, el silencio no me pareció amenaza, sino tregua. Ya no miraba el buzón con aprensión. Ya no temía ver mi nombre en sobres con membrete jurídico. Todo había sido dicho. Todo había sido roto. Y de entre esos escombros, yo seguía viva. Las flores del jardín comenzaron a florecer. A su ritmo. Sin urgencia. El limonero dio frutos pequeños, como si necesitara recordarme que incluso los árboles viejos aún pueden dar algo dulce. Me dediqué a pequeñas tareas. Ordenar álbumes de fotos, escribir fechas en los reversos de las imágenes, clasificar recetas, regalar libros a la biblioteca del barrio. Me llamaron del centro comunitario para preguntarme si quería dar talleres de memoria a otras mujeres mayores. Dije que sí, no por generosidad, sino porque me pareció justo que otras también tuvieran la oportunidad de contarse antes de que otros las contaran por ellas. Una tarde, mientras preparaba una sopa, el timbre sonó. Era mi nieto. Venía solo, con una mochila y una libreta. Me dijo que había decidido entrevistarme para un trabajo escolar sobre testimonios verdaderos. Me reí. Le serví sopa. Se sentó con seriedad. Me preguntó si podía grabar la conversación. Le dije que sí, pero que no editara nada después. Que no suavizara. Que lo que una vieja dice, lo dice con todo. Me hizo preguntas difíciles. Si alguna vez pensé en denunciar a su madre, si me dolió perdonarla, si me arrepiento de haber callado. Le respondí sin rodeos. Le dije que el amor, a veces, es un error necesario. Y que hay errores que una mujer comete porque cree que es lo correcto. Le hablé de Celso, de las madrugadas pariendo niñas bajo faroles, de las veces que quise huir y no lo hice por los míos. Me escuchó con esa atención que solo tienen los nietos cuando descubren que sus abuelas fueron personas enteras antes de ser abuelas. Al despedirse, me abrazó largo. Dijo que quería volver pronto. Yo no le pregunté qué opina de su madre. No era mi lugar sembrar juicio en él. Bastaba con que supiera que una historia tiene más de una cara, y que la verdad no siempre grita, pero nunca se calla del todo. Pasaron semanas. A veces, León venía a Tavinti a almorzar. A veces me llamaba la vecina Beatriz para llevarme a misa. A veces me sentaba en el porche, simplemente a ver pasar la vida. No hubo reconciliación, ni disculpas, ni redención. Pero hubo calma. La calma no como premio, sino como conquista. Porque después de tanto dar, de tanto tragar el llanto, de tanto decir no pasa nada, llega un momento en que una ya no quiere tener razón. Solo quiere respirar sin apretarse el pecho. Una mañana encontré el sobre original entre mis papeles. El viejo, el primero, el que guardé durante años.
ya no tenía utilidad legal ni emocional. Pero tampoco podía tirarlo. Así que lo enterré. Fui al fondo del jardín, cavé con una pala pequeña y lo puse bajo la tierra, entre las raíces del limonero. No como un acto simbólico, sino como despedida real. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba guardar pruebas de lo vivido. Lo vivido me habitaba entera. Ahora, cuando camino por la casa, escucho mis pasos con nitidez. Son pasos firmes, sin prisa. No tengo miedo de lo que vendrá. Lo que venga, lo enfrentaré como enfrenté todo, con la espalda recta y la voz baja, pero clara. Hay quienes piensan que envejecer es perder. Yo aprendí que envejecer es recuperar. Recuperar el silencio que una regaló, el tiempo que se escurrió, la voz que se guardó. No tengo mucho, pero lo que tengo es mío. Carolina sigue en su mundo. Quizá algún día vuelva a tocar la puerta. Quizá no. No lo espero. No la odio, pero ya no construyo mi paz sobre su ausencia o su presencia. La construyo sobre lo que fui capaz de decir cuando nadie quería escucharme. Sobre el momento en que, en vez de arrodillarme, entregué un sobre. Y ese sobre, más que papel y tinta, fue la última palabra. Pero también la primera verdad.